la ida de nuestro Señor al desierto, al desierto, ¿no? A los 40 días, que es como a lo que nosotros nos unimos en el tiempo de Cuaresma, ¿no? Este tiempo de Cuaresma la Iglesia lo toma como asemejándose a nuestro Señor. Él fue ahí, pasó 40 días en un ayuno completo, total, ¿no? En ayuno, en sacrificio, y sabemos que es tentado, como lo dice, ¿no? En el Evangelio, es tentado por el demonio. Y ahí entonces lo que vamos a ver un poco, voy a tomar del libro de Sor María de Jesús de Ágreda, igual de la mística Ciudad de Dios. Permite Cristo nuestro Salvador ser tentado de Lucifer después del ayuno. Vénsele su majestad. Y bueno, vamos a ver esta narración, ¿sí? Cómo es que aquí lo increíble es que el demonio realmente no sabe, ¿sí? Tiene pues ya noticias de que el Mesías va a estar entre los hombres, pero no sabe quién es. Entonces por eso se acerca a tentar, porque quiere conocer, ¿sí? Y además vencer, porque claro, empieza ahí esa batalla y los designios grandísimos que hay de Dios, ¿no? De Dios Padre, que quiere que esto así se realice, ¿no? Y entonces, porque por eso podemos decir que es una batalla, ¿no? Y es la batalla que el demonio sigue haciendo a todos los hombres hasta hoy en día, de querer tentarlos y ganarlos, atraerlos hacia sí, ¿no? Entonces dice, dejó Cristo nuestro Salvador a Lucifer en su engaño, que no sabía si era así, ¿no? De que lo juzgase por puro hombre, aunque muy justo y santo, para que con esto adelantase su esfuerzo y malicia para la batalla, como lo hace cuando reconoce estas ventajas en los que quiere tentar. Y, esforzándose el dragón con su misma arrogancia, se comenzó el duelo en aquella campaña del desierto. Una vez terminados ya estos 40 días de ayuno de nuestro Señor, es cuando se le acerca el demonio. Dice, con la mayor valentía que antes ni después se verá otro en el mundo entre hombres y demonios, porque Lucifer y sus aliados estrenaron todo su poder y malicia, provocándoles su misma ira y furor contra la virtud superior que reconocía en Cristo nuestro Señor. Aunque su majestad altísima atemperó sus acciones como suma sabiduría y bondad infinita, y ocultó la causa original de su poder infinito, no se mostró como Dios ante el demonio, y manifestando el que bastaba con la santidad de hombre para ganar las victorias de sus enemigos. Y para entrar como hombre en la batalla, hizo oración al Padre en lo superior del espíritu, a donde no llega la noticia del demonio. Por eso es lo que nosotros oramos, en la vida interior espiritual que tenemos con Dios, ¿sí? Le queda cerrada al demonio, no sabe qué es lo que pasa dentro del alma. Que estamos viendo a lo grande en la santidad de nuestro Señor, ¿no? Como Él entonces se dirige al Padre y le dice, Padre mío y Dios eterno, con mi enemigo entro en la batalla para quebrantar sus fuerzas y soberbia contra vos y contra mis queridas las almas. Y por vuestra gloria y su bien, quiero sujetarme a sufrir la osadía de Lucifer y quebrantarle la cabeza de su arrogancia, para que la hallen vencida los mortales cuando sean tentados de estas serpientes y por su culpa no se entregaren a él. O sea, desde el principio le dice, Padre mío, aquí estoy yo para ser el sostén de la vida de todos mis hijos, ¿sí? Y en sus tentaciones me encuentren mis actos, ¿sí? La fuerza, la luz y además, pues ahí está. ¿Qué más que ante las tentaciones correr a Jesús?
a que nos cubra, a que nos proteja. Por eso no debe uno de desesperar. Al contrario, y más bien vamos a ver, ¿sí?, que estando junto con Jesús, en Él debemos de permanecer. Porque aquí va a seguir explicando también cómo debemos actuar nosotros ante las tentaciones, ¿no? Padre mío, te suplico, os acordéis de mi pelea y victoria cuando los mortales sean afligidos del enemigo común, y que alentéis su flaqueza para que en virtud de este triunfo lo consigan ellos, y con mi ejemplo se animen y conozcan el modo de resistir y vencer a sus enemigos. Porque y además es cierto, ¿no? O sea, las tentaciones vienen de tantos modos. En los momentos de mayor angustia, de miedo, de sentido de soledad, ¿no?, de depresión, de tantos enemigos, y el demonio viene a cercar por todos lados. Entonces, a la vista de esta batalla estaban los espíritus soberanos, ocultos por la disposición divina para que no los viera Lucifer, y entendiesen y rastrease entonces algo del poder divino de Cristo. O sea, no se veía a los ángeles para que quedara de este modo, no sospechara además, y además aquí estamos viendo la virtud santísima en la humanidad de Cristo, ¿no?, que como ninguno pues se muestra, para que no rastrease algo del poder divino de Cristo Señor nuestro, y todos daban, para que no fuera a entender, y todos daban gloria y alabanza al Padre y al Espíritu Santo, que en las admirables obras del Verbo humanado se complacían. Y también nuestra Madre Santísima interiormente veía todo lo que nuestro Señor obraba, ¿no? Como sabemos que en la divina voluntad siempre está unida y con conocimiento de lo que Él obró, y no nada más en conocimiento, sino unida a esos mismos actos, ¿no? Y cuando comenzó la tentación, era el día 35 del ayuno y soledad de nuestro Salvador, y duró hasta que se cumplieron los 40 que dice el Evangelio. Manifestóse Lucifer, representándose en forma humana, como si antes no lo hubiera visto y conocido. Y la forma que tomó para su intento fue transformándose en apariencia muy refulgente como ángel de luz. Entonces está fuertísimo, porque así se presenta, ¿no? Y además que haya llegado así, ¿no? Y reconociendo y pensando que el Señor con tan largo ayuno estaba hambriento, le dijo: si eres hijo de Dios, por eso de inmediato métela, convierte estas piedras en pan con tu palabra. Propúsole si era hijo de Dios, porque esto era lo que más cuidado le podía dar, y deseaba algún indicio para reconocerlo. Pero el Salvador del mundo le respondió solo a las palabras: no vive el hombre solo con solo pan, sino también con la palabra que procede de la boca de Dios. Por eso es que además todo lo que le contesta es fuertísimo. No es tajante y fuerte, ¿no? Y tomó el Salvador estas palabras del capítulo 8 del Deuteronomio. Pero el demonio no penetró el sentido en que las dijo el Señor, porque las entendió Lucifer, que sin pan ni alimento corporal podía Dios sustentar la vida del hombre. Eso es lo que pensó, que se refería a la parte humana, ¿no?, que Dios obraba así. Pero aunque esto era verdad y también lo significaban las palabras, el sentido del divino maestro comprendió más, porque fue decirle: este hombre con quien tú hablas vive en la palabra de Dios, que es verbo divino, a quien hipostáticamente está unido. Y aunque deseaba saber esto mismo, el demonio no mereció entenderlo, porque no quiso adorarle. Qué grande, ¿no? Además, en esta batalla, esta explicación está diciendo, a ver, que el demonio se hubiera igual arrepentido y que se postrara y lo alabara. No, al contrario, claro, ya sabemos que lo que quiere es estar en esta batalla. Hallóse atajado Lucifer con la fuerza de esta respuesta,
Y el Señor, con su permisión, dio lugar a que prosiguiera en ella y le llevara a Jerusalén, donde le puso sobre el pináculo del templo, donde se descubría gran número de gente sin ser visto el Señor, y propúsela a la imaginación que si le viesen caer de tan alto sin recibir lesión, le aclamarían por grande, milagroso y santo. Y luego, valiéndose también de la Escritura, le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez, arrójate de aquí abajo, que está escrito: los ángeles te llevarán en palmas, como se lo ha mandado Dios, y no recibirás daño alguno, ¿no? Es la segunda tentación. Acompañaban a su rey los espíritus soberanos, los ángeles, admirados de la permisión divina en dejarse llevar corporalmente por manos de Lucifer, solo por beneficio que de ello había de resultar a los hombres. Con el príncipe de las tinieblas fueron innumerables demonios a aquel acto, porque este día quedó el infierno casi despoblado de ellos para acudir a esta empresa. Respondió el autor de la sabiduría: también está escrito: no tentarás a tu Dios y Señor. En estas respuestas estaba el Redentor del mundo, con incomparable mansedumbre, profundísima humildad, y tan superior al demonio en la majestad y entereza, que con esta grandeza y no verle en nada turbado, se turbó más aquella indoméstica soberbia de Lucifer, y le fue de nuevo tormento y opresión. La mansedumbre, la humildad y la majestad de Dios lo fulminó, que no lo rozó con nada de lo que le estaba diciendo, ¿no? Pero con todo esto, entonces intentó otro nuevo ingenio de acometer al Señor del mundo por ambición, ofreciéndole alguna parte de su dominio, y para esto lo llevó a un alto monte, donde se descubrían muchas tierras, y atrevidamente le dijo: todas estas cosas que están a tu vista te daré, si postrado en tierra me adoraras. Y entonces dice: exorbitante arrogancia, y más que insania, mentira y alevosía falsa. Eso es lo que es una arrogancia grandísima, ¿sí? Falsedad, mentira, que eso es lo que uno debe de encontrar. Siempre cuando uno, además, esta es una cosa grandísima lo que estamos viendo, pero para nosotros mismos, ¿sí? Mantenernos en Dios y ver esto. Siempre actúa así. Porque ofreció lo que no tenía. Fíjense bien, ¿eh? Así fue desde el principio. No podía dar lo que ni podía dar a nadie, pues la tierra, los orbes, los reinos, principados, tesoros y riquezas, todo es del Señor. ¿Qué mentira tan grande? Y su majestad lo da y lo quita a quien y cuando es servido y conviene. Pero nunca pudo ofrecer Lucifer bien alguno que fuera suyo, aun de los bienes terrenos y temporales. Y por esto son falaces todas sus promesas. A esta que le hizo a nuestro Rey y Señor, respondió su majestad con imperioso poder: vete de aquí, Satanás, que escrito está: a tu Dios y Señor adorarás, y a Él solo servirás. Que en aquella palabra, vete Satanás, que dijo Cristo nuestro Redentor, quitó al demonio el permiso que le había dado para tentarle. Y con imperio poderoso dio con Lucifer y con sus seguidores en lo más profundo del infierno, o sea, los mandó. Y allí estuvieron amarrados, pegados en las más hondas cavernas. Y ellos comenzaron a sospechar que quien los había aterrado y vencido daba indicios de ser el Hijo de Dios humanado. Y en estos recelos perseveraron con variedad, sin atinar del todo con la verdad hasta la muerte del Salvador. Pero despechábase Lucifer por lo mal que se había entendido en esta demanda, y en su propio furor se deshacía. Nuestro divino vencedor Cristo, pero por eso como ahí empieza la batalla, y la iglesia siempre está en
en plan de batalla, de guerra espiritual, ¿sí? Por eso hay en la misa de siempre, de toda la vida, esa es la primera oración de ir y pedir, presentarte ante el altar y pedir la protección, cúbreme de mis enemigos, ¿no? Del hombre inicuo, protégeme, porque sabemos que estamos en guerra, en batalla, por una guerra espiritual que siempre le quiere hacer, ¿no? Pero Cristo ha vencido y esta es nuestra gozo, nuestra alegría, ¿no? Y por eso nos acercamos al altar de Dios, al altar de Beatificat Anima Mea, a Dios que alegra mi corazón, que lo sostiene, que le da la vida, que le da el triunfo y la fuerza. Entonces, bueno, nuestro divino vencedor Cristo confesó al Eterno Padre y lo alabó, lo engrandeció con divinos cánticos, con lores y dándole gracias por el triunfo que le había dado del enemigo común del linaje humano. Y con gran multitud de espíritus soberanos de los ángeles que le cantaban dulces cánticos por esta victoria, fue restituido al desierto y entonces le llevaban en sus palmas, aunque no era necesario por su propia virtud, pero le era debido aquel obsequio de los ángeles como en recompensa de la audacia de Lucifer en atreverse a llevar al pináculo del templo y al monte aquella humanidad santísima, donde estaba la divinidad sustancial y verdadera. Y por eso vemos que ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que nuestro Señor hace? Combate con su ayuno, ¿sí? Está todo esto, la concupiscencia de todos los enemigos del hombre, mundo, demonio y carne, ¿sí? Él está combatiéndolos y obrando y haciendo todo para que combate los apetitos del mundo, ¿no? Recluyéndose, en este sentido, recluyéndose del mundo y dejando todos los apetitos, todas las cosas, para darle lugar a Dios, a su Padre, a esta vida divina que Él viene a traer a la tierra, ¿sí? Está la batalla, por eso como centro viene el demonio, es el que viene a tentar, a traer todo esto, y contra la misma debilidad del hombre, ¿no? Está aquí la fuerza de Dios, mundo, demonio y carne, ¿no? Esta debilidad, esta fácil caída al pecado, a la concupiscencia y a la tentación. Y de ahí empieza todo esto, ¿no? Nosotros ahorita que vamos a empezar la Cuaresma, por eso es muy importante que nos unamos junto con este ayuno de Jesús. La Iglesia siempre ha pedido el ayuno durante este tiempo de Cuaresma. Antes era más rígido, ¿sí? Y se ha dejado como en desuso, ¿no? Ya nada más es dejar de ayuno y abstinencia. Entonces se ayuna creo que 2 días ahora nada más en Cuaresma, y la abstinencia de carne nada más los viernes, ¿no? Entonces, pero la Iglesia siempre ha enseñado que se haga durante los 40 días este ayuno. Yo las invito a que nos unamos en ayuno durante todo este tiempo de Cuaresma. Yo tengo una pregunta y una duda. ¿Tú cómo realizas tu ayuno? Y en el caso de una persona que toma algunos medicamentos, ¿cómo lo puede realizar? El ayuno que siempre ha enseñado la Iglesia es hacer un desayuno nada más muy, muy ligero de café con un pan o una fruta, una comida bien, o sea, sin que sea súper abundante, porque no es el sentido, una comida, y la cena también muy ligera. Ese es el ayuno que se hace en la Iglesia. Yo, el que hacía Santo Tomás, ¿no? Era ayunar, tomar nada más un café, un té en la mañana y tomar alimento hasta las 3 de la tarde.
Eso, y muy ligera la cena. Se puede entregar a la misericordia, que es nuestro desnotable. Ajá, pues sí, es que esa es la idea, ¿no? Esa es la hora de la muerte de nuestro Señor. Entonces en ese momento ya tomar alimento, ese es el que yo voy a seguir. Pero pues cada quien según pueda, ¿no? Y lo pueda hacer, pues que cada quien elija, ¿no? Pero sí, el que vivamos esta vida, o sea, realmente con la intención de unirnos a esta misma finalidad de Él, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué más está encerrado en todo esto, porque es un ponernos dentro de Él para estar unidos en ese ayuno que Él vivió. Dejar mundo, demonio y carne, ¿sí? No por nuestras fuerzas, sino por Él. Y uniendo nuestros actos con esa intención de decirle, Señor, además tú me lo mereciste, ¿no? Yo me quiero unir y agradecerte estos actos que hiciste por mí, ¿no? En el desierto. Y como tú vences, ¿sí? Yo este ayuno durante estos 40 días aquí está unido con esta intención. Y para darle la gloria y el honor y la correspondencia de esta victoria que nos ganó, y ponernos ahí al seguro, y llevar a las almas para ponerlas al seguro, que ahorita se necesita tanto, ponerlas al seguro de todas estas acechanzas del demonio, que son falsas, que están llenas de soberbia, ¿sí? Pero entonces aquí la Santísima Virgen, por eso, le explica a Sor María de Jesús, le dice, hija mía, quiero que entiendas que en lo que has escrito adviertas 3 motivos que tuvo mi Hijo Santísimo, entre otros, para entrar en batalla con Lucifer y bueno, sus ministros infernales. Porque este conocimiento, esto que te voy a explicar, te dará mayor luz y esfuerzo contra ellos. El primero fue destruir el pecado y la semilla que por la caída de Adán sembró este enemigo en la naturaleza humana, con los 7 vicios capitales: soberbia, avaricia, lujuria y los demás, que son las 7 cabezas de este dragón. Y porque por esto mi Hijo Santísimo entró en batalla con todos los demonios, porque cada uno tomó la cabeza para ir en contra de los hombres, ¿no? Y aunque en el Evangelio solo de 3 tentaciones se hace mención, porque fueron más visibles y manifiestas, pero a más se extendió la batalla y el triunfo, porque a todos estos principales demonios y sus vicios venció Cristo nuestro Señor, ¿sí? Avaricia, lujuria, a todos, ¿sí? Y a sus vicios, la soberbia la venció con su humildad, la ira con su mansedumbre, la avaricia con el desprecio de las riquezas, y a este modo los otros vicios y pecados capitales. Y el mayor quebranto y cobardía que cobraron estos enemigos la tuvieron después que conocieron al pie de la cruz con certeza que era Verbo humanado el que los había vencido y oprimido. Y con esto desconfiaron mucho de entrar en batalla con los hombres, si ellos aprovecharon de la virtud y victorias de mi Hijo Santísimo. Y esto aquí lo narra mucho más adelante en la obra, efectivamente, cuando ven el triunfo grandísimo los demonios con la muerte de Jesucristo en el Calvario, ¿sí? Y cómo desciende el amor de caridad en todas las almas, ¿no? Porque eso le queda patente al demonio, que dice, no me puedo acercar a ellas, no las puedo tentar, ¿sí? Porque están revestidas de todos estos méritos grandísimos que Jesús les ha ganado. Y el amor reina en ellos. Entonces, por eso a los discípulos no se les podía acercar ni nada. Eso para nosotros, por eso la cruz de Cristo. Cristo, sálvame. Cristo, purifícame, redímeme, cúbreme con tu sangre preciosa. Tiene una potencia grandísima.
el nada más decirla, porque es real que nos cubre con todo, ¿no? Entonces, pues tener toda esta realidad. ¿Y por qué? Porque ahí encontramos todo. Somos cubiertos por su mansedumbre, por su humildad, por su majestad, por todo. ¿Y cómo nos lo ganó? Entrando en batalla con Él, y Él poniéndose, ¿no? A vivir todo lo contrario a todos esos vicios, a todas esas, ¿no? Por eso viven en ayuno completo, oración completa, consagrado, pidiendo a Dios por nosotros. Entonces, el segundo motivo de su pelea fue obedecer al Eterno Padre, que no solo le mandó morir por los hombres y redimirlos con su pasión y muerte, sino también que entrase en este conflicto con los demonios y los venciese con la fuerza espiritual de sus incomparables virtudes. El tercero y consiguiente a estos, el tercer motivo fue dejar a los hombres el ejemplar y enseñanza para vencer y triunfar de sus enemigos, y que ninguno de los mortales se extrañase el ser tentado y perseguido de ellos, y todos tuvieran ese consuelo en sus tentaciones y peleas, que primero las padeció su Redentor y Maestro en sí mismo, aunque en algún modo fueron diferentes, pero en sustancia fueron las mismas, y con mayor fuerza y malicia de Satanás. Permitió Cristo, con Él, todavía fue lo más fuerte. Permitió Cristo mi Señor que Lucifer estrenase el furor de sus fuerzas con su majestad, con Él, para que su potencia divina se las quebrantase y quedasen más débiles para las guerras que habían de hacer a los hombres. Con eso lo debilitó. ¿Cómo estarían? ¿Es Biblia? ¿Qué libro es? ¿De dónde sacan los pasajes? Está muy... Sí, es la mística ciudad de Dios. Mística ciudad de Dios, ok. Sí, esta obra está dictada por la Santísima Virgen a Sor María de Jesús de Ágreda, en 1600 y piquito. Sí. ¿Y esa la segunda libro? No, esta la pueden encontrar en Clavería. ¿En dónde? En Clavería, en la librería. Está preciosa. Sí. ¿Cómo se llama? La mística ciudad de Dios. Ajá. María, mística ciudad de Dios. Y dice, y entonces, y que los hombres lo venciesen con más facilidad si se aprovechaban del beneficio que en esto les hacían su Redentor. Todos los mortales necesitan de esta enseñanza si han de vencer al demonio. Pero tú, hija mía, más que muchas generaciones, porque, todos, y todas las almas que se van acercando más, claro que pues el demonio se acerca, pero bueno, conforme uno va entrando en Dios, porque esta es la respuesta. No, la realidad. O sea, nosotros, con Luisa vamos viendo cómo ella entra dentro de su interior y toma todo esto. Es cubierta, protegida, ¿sí? Y junto con Jesús está custodiada y tiene ya vence. Ella entra también en una batalla contra el demonio, y queda vencedora. Nuestro Señor le enseña a vivir en Él, por Él, y pues ella, uniéndose a todos los actos de Jesús, queda vencido y cerradas las puertas. Nuestro Señor dice que no puede entrar el demonio. Es muy, muy interesante realmente toda la explicación, ¿sí? Porque el demonio viene a tentarlo, viene a tentar a su humanidad, pero no penetra para nada en el interior, en nada, no logra hacerle nada, ¿sí? Nosotros, si estamos en Dios, cada vez es la iglesia, por eso
¿Qué es lo que nos hace? Nos protege, nos da la vida de los sacramentos, nos pone en Dios, en custodia de todos estos bienes, ¿no? Porque no estamos en una guerra sin cuartel, tampoco. Pero entonces, bueno, a las almas que le enseña la Santísima Virgen a Sor María, en primer lugar le dice a ella, has de tener vencidos, le dice a ella, hay una parte de nosotros que tenemos que hacer, has de tener vencidos al mundo y a la carne, a esta mortificándola con prudente rigor, y al mundo huyendo y retirándote de criaturas al secreto de tu interior. O sea, vive en el interior, en tu interior encontrarás a Jesús, ¿no? La Santísima Virgen se lo dice a Luisa siempre, sí. Y entonces ahí es apartarnos del mundo, porque esa es la realidad. Por eso Jesús pidió por nosotros, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que vivan en el mundo sin pertenecer, sin estar apegados al mundo. Entonces es lo que le está enseñando a ella, ¿sí? Hay que ser vigilante, porque si nosotros nos damos gusto en todo y vivimos, no, el católico tiene que buscar la vida del sacrificio, el ayuno, todo, mortificarnos. Y la otra es vivir la vida interior en Dios, ¿no? Dentro de la iglesia y con la ayuda de los sacramentos y de todo lo que vamos meditando y todo, cada vez encerrándonos más en él. Y al mundo huyendo, retirándote. Y entre ambos juntos, estos dos enemigos, los vencerás con no salir de él, ni perder de vista el bien y luz que allí recibes, y no amar cosa alguna visible más de lo que permite la caridad bien ordenada. O sea, poniendo a Dios como centro en nuestro corazón, ¿sí? Eso nos hará amar, ¿sí? No, o sea, Él es el centro, entonces a las personas a las que amo no van a ser mi centro, es Dios, y en Él las amo, ¿sí? Y no voy a amar las cosas del mundo, ni el poder, ni el tener, ni todo eso se va quedando fuera, ¿no? Y en esto te renuevo la memoria y el precepto estrechísimo que muchas veces te he puesto, porque te dio el Señor natural para no amar poco. Y por eso queremos que esta condición se consagre toda por entero y con plenitud a nuestro amor, que nos amen plenamente, a mi Hijo, a mí, y a un solo movimiento de los apetitos no has de consentir con la voluntad, por más leve que parezca, ni una acción de tus sentidos has de admitir, si no fuera para la exaltación del Altísimo y para hacer o padecer algo por su amor y bien de tus prójimos. O sea, hay que hacer todo lo que le enseña Luisa, por eso, es hacer todo por amor a Dios, ¿sí? Si no tenemos la intención de hacerlo para Él, por Él, con Él, ¿sí? Nuestras acciones quedan sin sentido, sin vida, sin valor. Y si vas a padecer, hacerlo por su amor, unida al amor de Jesús y para bien de las almas. Y si en todo me obedeces, yo haré que seas guarnecida y fortalecida contra este cruel dragón, para que pelees las guerras del Señor, y penderán de ti 1000 escudos. Con que puedas defenderte. Y la otra cosa que es muy importante, y se lo enseña a otras almas también, le dice, pero siempre estarás advertida de valerte contra él de las palabras sagradas y de la divina escritura. O sea, nuestro Señor le contestó con la escritura, ¿sí? Y nosotros, no atravesando razones ni muchas palabras con tu astuto enemigo. O sea, no dialogues con el demonio. Lo que hizo Eva. Ajá, exacto. Y además, o sea, hay personas que como tienen poca conocimiento de lo que realmente es la vida espiritual, dicen, le empiezan hasta a contestar, ay, si no te voy a hacer caso. Yo, Señor, quién sabe qué.
pero están dirigiendo sus palabras, su pensamiento al otro, en una cosa así tan tonta y tan vil. Y no debes de entrar en conversación con él. La enseñanza es que Jesús se mantuvo en oración. No le contestó. ¿Sí? Nosotros ahí tenemos que estar. En esta oración, en el estar en el ayuno, ¿sí? En esta consagración en él. Y a Luisa le enseña eso, que lo que hay que hacer es no hacer caso a la tentación. Si te sientes frío, si te sientes inquieto, tú sigues haciendo, y así lo hacía Luisa, sus mismos actos de adoración, de amor a Dios. Al contrario, se siente fría y todo decir, lo mismo que te dije ayer, te lo dije con todo el amor de mi corazón, que te amaba inmensamente, que todo lo quería hacer por ti. Ahorita igual te lo repito, que te amo y que lo que estoy haciendo es porque que siento ardor de amor por ti, aunque no lo sientas. Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Y cuando uno se da cuenta, pues todo lo demás desaparece, vuelve a desaparecer, porque tú sigues en esta relación con Dios. Que te lo encuentras en todas partes, ¿no? Entonces dice, porque las criaturas flacas no han de introducir conferencias ni palabras con su mortal enemigo y maestro de mentiras. Pues mi Hijo Santísimo, que era poderoso y de infinita sabiduría, no lo hizo, para que con su ejemplo las almas aprendieran este recato y modo de proceder con el demonio. Ármate con fe viva, esperanza cierta y caridad fervorosa de profunda humildad. Eso es lo que hay que tomar. Señor, en ti creo y espero que, sé que me das esta protección y crecer en esta vida de amor. Que son las virtudes que quebrantan y aniquilan a este dragón. Y a ellas no les osa acercar. Huye de ellas porque son poderosas armas para su arrogancia y soberbia. Y bueno, leo entonces de un capítulo de Luisa que está dentro de la introducción de la compilación. Dice, volumen 22, septiembre 8 de 1927. Dolor sufrido en modo divino por Jesús y María, significado de los 40 días en el desierto. Después de esto estaba siguiendo, esto ya es de los escritos de Luisa. Después de esto estaba siguiendo el santo querer en el acto cuando mi dulce Jesús se separó de la soberana reina para ir al desierto. Y mientras compadecía al uno y al otro, pensaba para mí, ¿cómo pudo separarse mi soberana reina por 40 días de su querido hijo? Ella que lo amaba tanto, ¿cómo pudo hacer para estar sin él? Yo que no tengo su amor, sufro tanto por algunos días que me priva de él. ¿Qué pudo ser de mi mamá? Mientras esto pensaba, mi adorado Jesús se ha movido en mi interior y me dijo, hija mía, los dos sufrimos al separarnos, pero nuestro dolor fue sufrido en modo divino, no humano, y por eso no se separan ni la felicidad, ni de la felicidad, ni de la paz imperturbable. Feliz partí al desierto, feliz quedó la alteza de mi mamá celestial, porque el dolor sufrido al modo divino no tiene virtud de ensombrecer mínimamente la divina felicidad. O sea, los dos se sienten, pero uno no tapa al otro, ¿sí? Y porque está ese dolor, ¿no? Y empieza el dolor por esta misma separación entre ellos. ¿Cómo entonces no se ensombrece uno al otro? El dolor sufrido en modo divino no tiene virtud de ensombrecer mínimamente la divina felicidad que contiene mares de alegría y de paz interminables.
Son como las gotitas de agua en el inmenso mar de los dolores, sufridos al modo divino, que la fuerza de las olas tiene en virtud de cambiarlos en felicidad. El dolor sufrido en modo humano tiene virtud de despedazar la verdadera felicidad y de turbar la paz, que esa es una diferencia muy grande. Y que aquí estamos viendo además, ¿sí?, cuál es el modo, cómo nosotros nos vamos a aproximar a hacer acompañar a nuestro Señor en su pasión y adquirir este mismo modo de sufrir junto con Él, ¿sí? Y tomar este dolor que se da entre ellos, además de todo lo que vamos viendo. Mucho más que mi mamá reina poseía el sol de mi voluntad por gracia y yo lo poseía por naturaleza. Así que el sol quedó en ella y quedó en mí. Pero los rayos no se separaron porque la luz es inseparable. Por eso en la misma luz ella quedó en mí y seguía mis actos, que era lo que les decía yo hace rato, ¿sí? Ella siguió todos los actos de Jesús desde que se despidieron, llegó allá y de todo estaba al tanto interiormente, espiritualmente, está mirando, ¿sí?, y tomando los actos de Jesús. Entonces, en todo lo que Él hizo, que acabamos de leer, la Santísima Virgen lo hizo. Ella quedó en mí y seguía mis actos, y yo quedé en ella como su centro de vida. Por eso, la separación mientras fue verdadera, pero fue aparente. En sustancia estábamos fundidos juntos e inseparables porque la luz de la divina voluntad ponía en común nuestros actos como si fueran uno solo. Y después yo fui al desierto para llamar de nuevo a mi misma voluntad divina. Por eso aquí ya habla de todo este ámbito inmenso, ¿no? Como la explicación se va ampliando, ¿sí? Que por 40 siglos las criaturas habían desterrado en medio de ellas. Y yo por 40 días quise estarme solo para reparar los 40 siglos de voluntad humana, en los cuales la mía no había poseído su reino en medio de la familia humana. Y con mi misma voluntad divina la quise llamar de nuevo en medio a ellos para hacer que reinara. Al regresar del desierto, la deposité en mi mamá con todos los actos de voluntad divina que las criaturas habían rechazado y tenido como en el desierto, a fin de que fuera ella la fiel depositaria, la reparadora y la imploradora del reino de mi voluntad. Entonces, por esto eso es una cosa grandísima, porque esta vida de la voluntad divina, como decimos, es la vida de la Trinidad, ¿sí?, que Adán había recibido desde el principio en la creación, ¿sí?, y que Dios, al haberle dado esa vida divina, a todos nos hizo estar presentes, que son los modos divinos, para recibir esta vida divina. Y que conforme cada persona, cada criatura naciera a la luz del día, recibiera esta vida divina. Si Adán no hubiera pecado, cada criatura hubiera tenido a Dios uno y trino dentro de sí misma y hubiera desarrollado toda su vida en Él, con esta voluntad divina de la misma vida trinitaria, esta voluntad divina que es solo Dios, que rige a las tres divinas personas, ¿sí?, se había puesto como vida, como principio de vida en Adán. Y Adán hacía su acto humano unido dentro de él, su voluntad humana, ¿sí?, ahí descendió la voluntad divina. Son potencias espirituales, es vida espiritual, no es cuerpo, es la vida divina, es luz que acaba de mencionar Jesús, ¿sí? Y como luz penetra, fuimos creados para tener una voluntad humana que fuera una potencia espiritual, no nada más de cuerpo, sino de
el alma, que es espiritual, la voluntad humana es espiritual, para recibir la vida de la voluntad divina y ser animados, conducidos por Dios, y que se transformaran nuestros actos humanos, quedaran divinizados en Dios. Este mismo acto, el respiro, el latido de Adán, quedado divinizado y hecho en la compañía de Dios, ¿sí? Pero Adán se separa y queda solo, él queda errante, ¿sí? Y la vida de Dios queda sola, queda encerrada en él mismo, queda solo, no puede desarrollarla en los hombres. Entonces, por eso es que él dice que esa vida divina, el desarrollo que se debió haber dado en cada criatura, ¿sí? Pero por eso es una inmensidad. ¿Cuánto tiempo desde la creación del primer hombre, Adán, de su criatura, pasó hasta la venida de nuestro Señor? 40 siglos, 4000 años, ¿sí? Y durante todo ese tiempo, se los vuelvo a leer, dice: yo fui al desierto para llamar de nuevo a mi misma voluntad divina, que por 40 siglos las criaturas habían desterrado de en medio de él. Y yo por 40 días quise estarme solo. ¡Qué fuerte! Solo totalmente. Para reparar los 40 siglos de voluntad humana. Dar esa reparación al Padre. En los cuales la mía no había poseído su reino en medio de la familia humana. Para eso nos creó, somos de Él, hijos suyos, y Él, por derecho, ¿sí?, debía estar en nosotros, como Padre entre sus hijos, ¿sí? Habíamos recibido esa vida, y Él desarrollar su vida en cada uno. Y tanto tiempo, una paciencia de Dios divina, grandísima, de esperarnos hasta que el Verbo, el Hijo unigénito del Padre, viene a la tierra. Él posee en sí mismo esta vida divina, la encontramos en su humanidad, y se somete a todas las penas para devolvernos esta vida divina. Entonces, en cada paso de su vida vamos encontrando esta reparación y este llamado grandísimo que hace a la divina voluntad para que venga a descender a la tierra en sus mismos actos. Entonces, yo la quise llamar con mi misma voluntad divina, la quise llamar de nuevo en medio de la familia humana para hacer que reinara. Al regresar del desierto, la deposité en mi mamá con todos los actos de voluntad divina. O sea, que es realmente lo que quiere decir es que hay una vida divina para todas las criaturas. Imagínense, ¿sí?, esta vida divina. ¿Cuántos somos aquí? 12 personas, ¿sí? Para 12. ¿Cuántos millones de criaturas? Él, que para todos pidió la vida divina para cada uno. Eso es lo que está llamando. Su propia vida, la vida de la Trinidad, que se nos da por su humanidad, en su humanidad nos la está dando, ¿sí?, para todas las criaturas. Por eso es que son sacrificios, son portentos. Ver cuánto tiempo pasó sin alimento, solo, orando, reparando. Esa es una cosa. Y esa vida divina para cada criatura, este llamamiento que hace de la vida de la divina voluntad, ¿sí?, el Padre se la da. Por eso dice: vengo y la deposito en mi mamá, mi Madre Celestial, y ella me agradecerá, ¿sí?,
porque vive en esta misma voluntad divina, tiene estos mismos modos. Y entonces me agradecerá por cada criatura la vida divina, ¿sí? Que yo, para empezar ya mi vida pública, y todo lo que va a hacer es la plenitud de la vida divina en mí. Sí, claro. A fin de que fuera ella la fiel depositaria, la reparadora, que ella dé reparación y que diga, hijo mío, gracias a nombre de todas las criaturas. Y yo te doy todo el amor y la reparación a ti y junto contigo al Padre. Y la imploradora del reino de mi voluntad en cada uno de los actos de Jesús y en la vida divina que nos adquirió, es esta vida divina. Ella implora el reino de su voluntad para todos. Solo la soberana Señora podía poseer este depósito tan grande, porque poseía en sí la misma voluntad divina en la cual se podía contener la misma voluntad desterrada por la criatura. ¿Cómo podíamos ocuparnos de nuestro dolor, de separarnos por 40 días, cuando se trataba de reintegrar, de llamar de nuevo a nuestra divina voluntad a reinar en medio de las criaturas? En nuestro dolor éramos más que felices, porque queríamos poner a salvo el reino del Fiat Supremo. Y la celestial reina estaba esperando con ansias mi regreso para recibir el depósito del nuevo sol, para corresponder con su amor todos sus actos que la ingratitud humana había rechazado. Ella hizo de verdadera mamá a mi divina voluntad. A mi divina voluntad. Es una cosa grandísima. Haciendo al mismo tiempo de verdadera madre a las criaturas, implorando para todos la vida, la felicidad, la alegría de poseer el reino del eterno Fiat. Hija mía, el número de 40 días de mi vida aquí abajo es simbólico y significativo. 40 días desde que nací quise estar en la gruta de Belén, símbolo de mi voluntad divina, que mientras estaba en medio de las criaturas, estaba como escondida y fuera de la ciudad de sus almas. Y yo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quise estar por 40 días fuera de la ciudad, en una vil choza, a llorar, gemir, orar, para llamar de nuevo mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio, y después de 40 días salí para presentarme al templo y revelarme al santo anciano Simeón, y revelarse en la iglesia, ¿no? Por eso, como hostia inmaculada ofrecida por manos de María Santísima al Padre. Era la primera ciudad, la de Simeón, que llamaba al conocimiento de mi reino, y fue tanta su alegría que cerró los ojos a la tierra para abrirlos a la eternidad. 40 días estuve en el desierto y después, súbito, hice mi vida pública para dar a las criaturas los remedios y los medios para alcanzar el reino de mi querer. 40 días quise estar sobre la tierra después de mi resurrección para confirmar el reino del Fiat divino y sus 40 siglos de reino que debía poseer. Así que todo lo que yo hice en este mundo, el primer acto era el restablecimiento de él. Todas las otras cosas entraban en el orden secundario. Pero el primer anillo de conjunción entre yo y las criaturas era el reino de mi voluntad. Por eso, cuando se trata de ella, no ahorro nada, ni luz, ni sacrificios, ni manifestaciones, ni felicidad. Son mares que pongo fuera de mí para hacerla conocer, reinar y amar. Les leo 10 minutos más, un capítulo.
del capítulo de Luisa, volumen 24, septiembre 24 de 1928. Viendo todo esto, ¿sí? Nuestro Señor, pues, ¿qué es lo que le va a enseñar a Luisa? Que si la cosa primordial es para Él, y ha sido para la Santísima Virgen, pedir esta vida del reino, y así eso es lo que es importantísimo, está puesto como primer punto, pues durante estos 40 días, bueno, nosotros debemos de pedir el reino. Eso le enseñó a Luisa continuamente. Cada uno de los actos, ¿sí?, que ella hace, Jesús le dice, ven, conoce esto, por eso lo que acabamos de leer, se lo está enseñando a ella, dictando a ella, para que conozca y decirle, tú, Luisa, únete junto conmigo, pon esta misma intención de ir junto con mi mamá celestial, que me encuentren en el desierto y pidan junto conmigo lo mismo que yo pedí, rogué, todo, ¿sí? Entonces, Luisa, por eso pone esto como parte principal, y esa debe ser nuestra intención, por eso, igual, ¿no? Señor, admíteme a vivir en la divina voluntad. Eso que ardientemente deseas para mí y todas las criaturas, ardientemente lo pido para mí y todos, ¿sí? Igual, ser eco de estos mismos actos de la vida de Jesús. Y bueno, aquí en este capítulo quiero nada más extender más el deseo de Jesús de querer extender la vida de su voluntad divina en las almas. Luisa le pregunta que en este capítulo que por qué quiere que nosotros pidamos, que roguemos, que nos dé la vida de su reino. Y entonces Jesús le dice, hija mía, es cierto que es voluntad mía que quiero dar el reino de mi querer divino. Lo acaba de decir, es mi voluntad, es verdad. No puedo hacer menos que querer y suspirar el hacerles, el de haceros el gran don de Él. Si esto no fuera así, o sea, que no suspirara el regreso del hombre en la morada de mi divina voluntad, iría contra el orden de nuestra obra creadora, que con suma sabiduría creó al hombre para que viviera de lo nuestro y morase en el reino de nuestro bien, dado a Él por nosotros como su herencia. Por eso el hombre, saliendo de Él, formó el desorden en nuestra obra creadora. ¿Y cómo podemos tolerar el que quede desordenada nuestra obra más bella? Han pasado siglos y siglos. Pueden pasar otros siglos, pero no nos cambiaremos. Será siempre nuestro punto más importante, nuestra única finalidad e interés especial, el que nuestra obra creadora sea restaurada y reordenada tal y como salió de nuestras manos creadoras y viva en el reino de nuestro querer divino. Nuestra divina voluntad, haciéndonos corona, nos vuelve inmutables y quiere que su reino sea poseído. Pero a pesar de esto, por eso estas eran las oraciones de Jesús en el desierto, hacia el Padre. Esto, decirle, Padre mío, este es tu deseo y mío. No es inmutable este amor y este deseo. Este deseo es inmutable en nosotros. Por eso estoy aquí, para que sea obra. Nuestro amor es inmutable, ¿sí? Y es esto que se lo dice al Padre, en ese mismo acto hace correr estas palabras a cada uno de nuestros corazones, que lo sepamos, que lo conozcamos. Y por eso es que está con penas, lo pide con sus penas, con sus dolores. Y por eso en la Cuaresma nos vamos a encontrar con su pasión, y esta es su finalidad más grande, que en cada uno de sus dolores encontremos la vida de su voluntad divina. Esas penas nos lo han ganado, esos ruegos, esas sangre derramada, ¿sí?, en cada uno de sus dolores.
Entonces, nuestra divina voluntad, haciéndonos corona, nos vuelve inmutables y quiere que su reino sea poseído. Pero a pesar de que nosotros lo queremos, pues queremos que la criatura ruegue, suspire el bien que le queremos dar. Y esto forma un derecho sobre nuestro corazón paterno y un apoyo en el corazón de él, la criatura, para poder recibir lo que queremos dar y así poderle decir en nuestro énfasis de amor: hijo mío, te lo has merecido y nosotros te hemos dado lo que queríamos darte. Por eso es importante que nosotros lo pidamos, ¿sí? La petición, ya sabemos que lo está sufriendo porque nos lo quiere dar, pero ante tanto amor desplegado en cada una de sus penas, tanto sufrimiento, tanto todo, ¿sí? Pues para que realmente entre dentro de nosotros, necesitamos rogarlo, desearlo, y eso abrirá todas las disposiciones para que nosotros seamos cubiertos con todos esta vida divina, este amor divino, y aquilatemos, realmente reconozcamos la inmensidad de este amor tan grande que estamos recibiendo de Dios, de recibir su vida divina, de recibir todos los méritos que nos ganó, el limpiarnos con su sangre, purificarnos, santificarnos, redimirnos con cada una de sus penas. Es una cosa grandísima. Quien pide se dispone, lo que se obtiene con el rogar se aprecia. Se tiene custodiado y como el conocer mi querer divino, el poseer su reino no es un bien individual sino general. Para obtenerlo te hago pedir por todos, a nombre de todos y de cada uno de los pensamientos, palabras y actos de la criatura, para hacerte formar el derecho en nuestra paternidad divina de que todos puedan recibir el reino de nuestro fiat y las disposiciones en ellos para poseerlo. Así hizo la Reina del Cielo para conseguir el reino de la redención. Por todos y cada uno tuvo una oración, un suspiro, un acto, no dejó que se le escapara ninguno, y con esto daba el derecho a cada uno para poder recibir a su Redentor. Así hice yo para redimirlos, y así quiero que hagas tú para el reino de mi divina voluntad. Y entonces, por eso, ¿con qué vivió Dios nuestro Señor por nosotros? Con su sacrificio. Eso es lo que Él dio, su sacrificio en todo, ¿sí? Entonces, por eso le pide, la Iglesia nos lleva a hacer ayuno, oración y sacrificio, ¿sí? Y nuestro Señor le pide a Luisa su sacrificio, y entonces le va a decir en el volumen 30, marzo 27, 1932, dice: hija mía bendita, las condiciones, para que venga este reino, ¿no? O sea, le va a hablar sobre lo que es el sacrificio. Dice: para asegurar la vida, que se reciba la vida y el alimento del reino de mi voluntad, lo que es muy importante y necesario que haga la criatura es pedir que Dios le pida a la criatura grandes sacrificios y prolijidad de continuo sacrificio. Entonces, viendo, porque Luisa se ofrece, ¿sí?, toda su vida en sacrificio, sufre las penas junto con Jesús y ofrece ese sacrificio, se va unificando todas estas horas de la pasión que hace con Él. Ella en todo participa y físicamente también sufre las penas, ¿no? Todo lo va poniendo, la vida de sacrificio que ella le da a Dios, dice, va a producir esto, ¿sí? Ella une su sacrificio al sacrificio de Jesús, y por eso Él explica: nuestra bondad, en virtud del sacrificio que pide la criatura, muestra su sacrificio que está pidiendo. En virtud de este sacrificio que pide, Dios debe dar gracias sorprendentes a quien pide este sacrificio, de modo
que la criatura, atraída por mi amor, por mis dones y por mis gracias, le parecerá nada el sacrificio que yo le pido. A pesar de conocer que su vida ha terminado, que no tendrá más derechos sobre sí misma y que todos los derechos serán de quien le pidió el sacrificio. O sea, por eso se lo pide a Luisa. Luisa se da en sacrificio y también nos lo pide a nosotros. Ven, ¿sí? Y une todo tu ser, tu voluntad, dámela en sacrificio y únete a mis mismas penas, ¿sí? Para que te ofrezca junto conmigo al Padre en sacrificio. Y que entonces este es tu sacrificio junto con el mío, que es ese, pide y hace descender las gracias. Y la criatura, conociendo entonces lo que significa este sacrificio que Dios le está pidiendo, ¿sí? Ya no se sentirá, no dirá, qué barbaridad, esto es mucho para mí, no, sino que conocerá toda la magnitud del sacrificio que acepta. No tendrá, las voy a leer como dice bien el capítulo. De modo, otra vez voy a volver a empezar esta partecita. De modo que la criatura, entonces nuestra bondad en virtud del sacrificio que pide, debe dar gracias sorprendentes a quien pide este sacrificio, de modo que a la criatura, atraída por mi amor, por mis dones y por mis gracias, le parecerá nada el sacrificio que yo le pido, a pesar de conocer que su vida ha terminado, que no tendrá más derechos sobre sí misma y que todos los derechos serán de quien le pidió el sacrificio. Si no conociera toda la magnitud del sacrificio que acepta, no tendría todo el valor, porque por cuanto más se conoce la grandeza, el peso del sacrificio, tanto más valor viene puesto dentro. El conocimiento pone el valor exacto y completo en el sacrificio. Por el contrario, quien no conoce todo el peso de un sacrificio o cuánto disminuye el valor, la gracia, el bien que debe obtener. Entonces, nosotros uniéndonos con Luisa, ¿sí? Pues nos unimos junto con Jesús y Jesús nos está diciendo, vengan, ofrezcanse junto conmigo, ¿sí? Poniendo su sacrificio en mi sacrificio y conozcan el valor inmenso que tiene. Es grandísimo. Dios nos ha dado con su sacrificio todos los bienes. Nos ha redimido de todos y cada uno de nuestros pecados, nos ha limpiado, purificado, abierto las puertas del cielo y devuelto la vida divina, ¿sí? A cambio nos pide nuestra vida y eso le cede los derechos de nuestra vida a Dios. Y por eso, ahora lo importante que vemos, ¿no? Que Él dice, no quiero el sufrimiento por el sufrimiento porque a mí no me da nada. Uno podrá tener las penas, pero ¿cuántas personas ni se lo ofrecen a Jesús? Que es lo primero. Lo segundo es decirle, Señor, bueno, pues por los pecadores, conforme uno va conociendo, tiene mayor peso mi sacrificio. Porque si yo nada más, ya por lo pronto, pues yo ya se lo ofrecí personalmente, ¿no? Y no sé qué es lo que Jesús hace por nosotros. Unificarnos y conocer toda la inmensidad, la grandeza que está puesta en el sacrificio de Jesús. Entonces, si yo tengo una enfermedad, la que sea muy difícil, ¿no? Pues hay gente que no conoce a Dios o que ni siquiera, el que ya la conoce empieza a decir, bueno, pues Señor, te lo ofrezco. Ya se lo ofreció a Dios, ya tiene un valor, ¿sí? Pero ese valor es nada más de que yo personalmente se lo ofrecí. Y ahí termina el valor de este sacrificio. Pero si yo sé que yo uno mis dolores
a los dolores de Jesús. Le digo a Jesús, pues tú ofrece mis dolores al Padre por la salvación de las almas. Ya creció el valor, tiene mayor peso mi enfermedad, mi sacrificio. Pero si yo pongo todo esto que ya sé, ¿sí? Y sé que Jesús con este sacrificio estuvo continuamente, con todas las penas que sufrió, continuamente pidiendo al Padre que nos diera todas las ayudas necesarias de purificar todos y cada uno de mis pecados, ¿sí? Todas mis miradas, todos mis pasos, todos los pecados que cometí durante mi vida. Entonces ya adquiere todavía más, le pongo más al valor del sacrificio que yo le ofrecí. Pero le aumento. Ya sé que Él además se presenta siempre ante el Padre como víctima por nosotros, llamando a la divina voluntad y sufriendo todas estas penas para que su vida divina, que nos está dando todo esto, porque vamos en forma tomándolo todo, ¿sí? Estamos aumentando a esto que esta persona conoce de lo que, cómo puede poner su sufrimiento en Dios. Pero a él, todo esto, que ya estamos hablando de mucho, ¿sí? Es muchísimo. Decir, mi sufrimiento puesto junto con el tuyo sirve para la salvación de las almas, para la salvación especialmente de los sacerdotes. Cada vez le pongo más. En fin. Pero yo ya le pongo, además, todo este ámbito de recibir la vida divina en cada una de sus penas, de que la vida de la divina voluntad, ¿sí?, dada por Jesús a cada uno de nosotros, descienda a cada corazón. En cada uno de mis dolores, el sacrificio, el peso del sacrificio, ¿sí?, ya aumentó. Esa es la diferencia, de que conozcamos, ¿sí?, cómo se van disponiendo nuestros actos en unión con los de Él. Entonces, por eso, ¿sí?, se conoce, si la criatura no conociera toda la magnitud del sacrificio que acepta, no tendría todo el valor, porque por cuanto más se conoce la grandeza, el peso del sacrificio, tanto más valor viene puesto dentro. El conocimiento pone el valor exacto y completo en el sacrificio. Por el contrario, quien no conoce todo el peso de un sacrificio, cuánto disminuye el valor, la gracia, el bien que puede obtener. Y además nuestro amor queda herido, nuestra potencia se siente impotente ante una criatura a la que le pedimos grandes sacrificios, haciéndole conocer el peso a que se debe someter, y ella, solo por nuestro amor y para cumplir nuestra voluntad, acepta todo. O sea, cuando Dios ve la intención del alma, ¿sí?, que Él viene y dice, te pido este sacrificio, dámelo, y ve que el alma de inmediato se arroja y dice, yo lo quiero sufrir todo por ti. Tú has padecido penas inauditas, inmensas, humanas y divinas en tu persona, ¿no? Toda tu divinidad sufriendo en tu humanidad. Por amor a mí, yo estoy dispuesta a sufrirlo. Entonces Dios, que ve a esa alma, que por amor a Él quiere vivir el sacrificio, también aumenta, ¿no? Entonces, al ver que ella solo por nuestro amor y para cumplir nuestra voluntad, que es la finalidad más grande, que quiere venir a reinar, y que nosotros le decimos, claro, yo quiero, ¿sí?, esta vida y obrar junto contigo para recibirte, para que pongas todo el centro de tu vida divina en mí y para pedirla para todas las criaturas. Entonces, y que la criatura acepta todo, ¿sí?, Él se queda feliz. El sacrificio prolijo trae, entonces, ¿quién se sacrifica? Trae la prolijidad de la oración, y cómo nuestros oídos se ponen atentos.
Nuestras miradas quedan raptadas al ver que en medio de la hoguera del sacrificio, que herido por nosotros, ruega. ¿Y qué cosa quiere y pide? Lo que nosotros queremos. Que nuestra voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Entonces, bueno, por eso yo creo que es muy importante el que realmente nos pongamos ahora esta cuaresma, un sacrificio continuo, que podamos, digo, en la divina voluntad, uno ofrece su voluntad en sacrificio a Dios, su vida completa, pero que hagamos estos actos externos e internos con esta intención de que sea un sacrificio prolijo. Porque no es, ay, pues un día voy a dejar de comer dulces. No, tu sacrificio fue de ayuno, de dejar todo el mundo, todo, ¿sí? Para que yo le dé muerte al mundo, demonio y carne, ¿sí? Yo hago este sacrificio con esta intención de donarme todo a ti, ¿sí? Y vivir de tu voluntad divina y pedir y rogar en este ayuno y con todo lo que nos obtuviste, porque nos obtiene, llamó a la vida de la divina voluntad para nosotros. ¿Sí? Tengo la intención de pedir y rogar continuamente durante todo el tiempo, en mis miradas, respiros, latidos, en el ayuno que voy a hacer, en la abstinencia que voy a hacer. Sí. Aunque quiera pueda hacer abstinencia igual toda la cuaresma, no comer carne. Que nuestro Señor no se alimentó. ¿Él qué quiere? Eso no quiere decir que no nos alimentemos, pues vamos a comer, ¿no? Pero está este dejarlo todo por Él y dar respuesta a este llamado del sacrificio con esta plenitud. Bueno, que Dios nos bendiga. Amén.